El siglo XX, con sus adelantos, trajo también una ola de ateísmo. Lenin, Stalin, Mao Zedong, Marx y quizás el padre de todos ellos, Friedrich Nietzsche. Este fue un filósofo alemán ateo guerrido que despreciaba todas las enseñanzas de Jesucristo. Él quería crear un superhombre que no tuviera las debilidades religiosas. Obviamente, Hitler fue uno de sus seguidores, por lo que ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de haber seguido estos pensamientos ateos. En mi opinión, los ateos son personas que no se han profundizado en sus investigaciones para saber por qué no creen en Dios, y más bien están siendo influenciados por terceros, y menos tampoco saber el peligro de seguir estas corrientes. A continuación les presentaré las principales razones por las que los ateos niegan la existencia de Dios. La palabra ateo significa sin Dios. Esto nos lleva a pensar que los ateos son personas que se consideran con una sabiduría y una justicia tan perfectas que no necesitan a Dios y lo han sacado de su vida. Dostoyevsky decía que si Dios no existe, todo es permitido. Con esto nos podemos dar cuenta de que para muchas personas es muy beneficioso negar la existencia de Dios. En primer lugar, veremos dos aspectos de los pensamientos marxistas. Carlos Marx decía que el hombre era solamente materia. Si el hombre es solo materia, entonces, ¿de dónde salió su voluntad, su conciencia, sus impulsos creativos, sus sentimientos como el amor, su sentido de adoración? A través de la historia, y cualquier sociólogo puede corroborarlo, no existe ninguna civilización, ninguna tribu, ni ninguna nación que no haya tenido este sentido de adorar a alguien. ¿Por qué? Porque el hombre lleva impregnado en su espíritu todo esto. Él siente, intuye que hay algo más allá de la vida. A pesar de estos pensamientos insostenibles marxistas, igualmente se propagaron por todas las universidades del mundo, enseñándole a los estudiantes que los científicos no podían creer en Dios y en la ciencia a la vez. Cosa más errada, ya que podemos ver las opiniones de nuestros científicos. Por ejemplo, Isaac Newton dijo: ninguna ciencia está mejor autentificada que la religión de la Biblia, ni siquiera las matemáticas. Kepler dijo: creo solamente en servir a Jesucristo, en Él habita todo refugio y consuelo. Y podría seguir una lista muchísimo más larga, Blaise Pascal, Pasteur y todos ellos que confesaron su fe en el Dios de la Biblia. En segundo punto, dicen que el universo no fue creado por Dios, sino fue creado por una explosión, la teoría del Big Bang. El solo concepto ya rompe muchas reglas. Las leyes matemáticas dicen que la probabilidad de que esto pudiese existir, que pudiese ser por una explosión, es de la 10 a la 40ª potencia, algo infinitamente remoto. Las leyes de la termodinámica también nos ayudan. Dicen que la materia se puede convertir en energía y que la materia no sale de la nada. Ningún científico ha podido responder de dónde sale la materia de la que está hecha nuestro universo. En tercer punto, hablan de que Dios no hizo al hombre, sino que fue creado por la evolución de las especies. O sea, venimos del mono. Esto no tiene ninguna evidencia científica, pues no existen estas evidencias de que hay mutaciones de una especie a otra. No se han encontrado ninguna prueba. Anthony Flew, un filósofo inglés muy conocido mundialmente y ateo férreo, en el 2004 sorprendió al mundo cuando escribió el libro Dios sí existe. Él dijo: el ADN ha demostrado, con la increíble complejidad de mecanismos necesarios para generar la vida, que se necesita una inteligencia superior y una fuente divina. Con esto vemos que, y sacamos la conclusión de que las personas que dicen no creer en Dios, si se tomaran el tiempo para contemplar nuestro hermoso universo,
desde una pequeña flor hasta una lejana estrella, no podrían negar la existencia de una mano poderosa y creadora. Dios dejó sus leyes en la Biblia para poder mantener ese equilibrio perfecto de su creación. Sería bueno tomarse el tiempo para conocerlas. Los dejo con un pensamiento de Blaise Pascal. Él dijo: conozco dos tipos de personas razonables: los que aman a Dios de todo corazón porque le conocen, los que buscan a Dios de todo corazón porque no le conocen.